encontramos en la tarde de hoy con la profesora Carmen López Acevedo, especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Cómo está, doctora? Pues muy bien, un poquito cansada por el trabajo del día, pero muy bien. Qué bueno que esté en la tarde de hoy con nosotros. Doctora, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Dónde usted nació? Pues yo, como siempre menciono, soy vegabajeña por accidente. Pero yo soy una jibarita de allá del campo de tierra adentro. Del Melao. Eso mismo. Y entonces la situación es que pues en mi pueblo no había un hospital grande, sino los famosos CDT, no sé si se acuerda de esos CDT. Pues hubo que transferir a mi madre a un hospital y el que más cercano era en Vega Baja. Así que por accidente nací en Vega Baja, pero desde 2 o 3 días pues ya yo estaba en Corozal y ahí me crié hasta que me casé y me fui. Y doctores, ¿y qué recuerdos tiene ustedes de esos grados primarios en Corozal en esos años? Pues fíjese, buenísimos. Yo digo que yo extraño tanto que ese sistema que había de instrucción pública, porque era como se llamaba, las escuelas públicas. Había un colegio católico que habían desarrollado prácticamente casi un año de yo empezar en la escuela. Y eran unas monjas norteamericanas. Y yo no toleraba a las monjas porque eran terribles, pero terribles. Bueno, es que ella era un poquito terrible también cuando chiquita, así es que el encontronazo. Pero una educación excelente, ese compromiso que había de esos maestros, ellos eran prácticamente autodidactas y yo diría que fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí. O sea, que usted es producto de la escuela pública. Sí, me querían poner en ese colegio porque mi abuela era una fanática católica y ella decía, pues la meta de ella era que yo me convirtiera en monja, imagínense, con mi carácter y a rayo, una revolución, como dijo un residente mío en una ocasión. Pero no, y mi padre no quería. Mis otros hijos estudiaron en escuela pública porque ella tiene que ser diferente y estudiar en un colegio privado. Y me pusieron en la escuela pública y yo diría que fue la mejor decisión. Excelente. Doctora, y una vez usted termina la escuela superior, ¿a dónde aplicó para hacer el bachillerato? En la única que había, no era la única que había, pero era lo mejor que había, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y ahí fue donde único yo apliqué para hacer mi bachillerato. ¿En qué facultad entró? Entré en general porque usted sabrá que yo lo que quería ser arquitecta. Ah, sí. Yo no quería estudiar medicina. Mi sueño era ser arquitecta. Pero por una falta, eso sí fue una falla del sistema donde estudié, donde no orientaban a uno. Y en esa época es donde comienza la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico. Y había que aplicar directamente para esa escuela. Así es que yo dije, no, yo no quiero estar aquí 7, 8 años. Yo me quiero graduar rapidito. En general, y obviamente después pues apliqué para ciencias naturales. Y una vez concluye ciencias naturales, ¿aplica para la escuela de medicina? Pues fíjese que no, porque en ese tiempo yo me casé. Yo me casé con 19 años, así es que tuve 2 hijos. Y eso hizo pues que se retrasara el proceso de solicitar y di 2 años clase en un colegio, precisamente en un colegio católico. Pero no me visualizaba el resto de mi vida haciendo eso. Así es que digo, este es mi momento, voy a aplicar un apoyo brutal de mi esposo. Así es que y solicité aquí a la escuela. Doctor, y cuando llegó ese día esa carta de la admisión de la escuela de medicina, ¿cómo lo recuerda? Ah, no. Eso fue, bueno, yo empecé a llorar. Yo no sé, ya yo no sabía ni qué hacer. Y yo miraba el sobre y yo lo leía y le decía a mi esposo, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Dice que sí, ¿verdad? Dice que sí, dice que... Sí, no, fue, bueno, yo diría maravilloso. Doctora, y esos primeros días de ese primer año, ¿cómo los recuerda? Estudiando mucho, encerrada en un anfiteatro, porque no es como ahora. Los muchachos, los muchachos de ahora no entienden la cuestión esta de estar desde las 8 de la mañana a las 10 un break de 15 minutos, después hasta las 12,
el break de almuerzo de 12 a 1 y después de eso la misma historia de 1 a 5 de la tarde. En estos anfiteatros, en esos mismos. Y terrible, o sea, era fuerte estar ahí uno todas esas horas y después ir a la casa a estudiar y teniendo niños pequeños. O sea, no fue fácil, no se crea. Pero fueron, pues, después que uno se dedique, yo creo que funciona. Doctora, y ¿verdad? Usted va a terminar sus 4 años de medicina, pero ¿cuándo usted ya supo que quería irse por la vía de esta residencia que es la medicina física y rehabilitación? Pues no, esa no era mi meta tampoco. Mi meta era hacer oftalmología. Lo cual, yo digo, a mí Dios me ha regalado tantas cosas y yo creo que ha sido eso. Unas cuestiones que uno los ve en el momento, que uno dice, qué frustración, no me cogieron, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Si yo tenía un buen promedio, todas las cosas de por qué a mí no me cogieron. Y uno empieza a especular un montón de cosas. Y por suerte, a mí me gustaba mucho y me gusta muchísimo la anatomía. Y me encuentro con este doctor, el doctor Steele, que era el jefe del departamento en aquel momento, y cogí una clase, diríamos, electiva sobre cabeza y cuello. Y ahí fue que me empezó a interesar más el aspecto quizás de oftalmología, pensando en cabeza y cuello. Pero luego él me dice, pero tú estás segura que eso es lo que quieres, no quieres otra cosa y que sea, no, doctor, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues cuando no me cogen, yo voy donde él nuevamente y me dice, pero ¿por qué tú no coges algo relacionado con cuestión músculo-esqueletal? Porque eso es lo más que a ti te gusta. Mira, a ver, trata de hablar con fulano, que era, de hecho, era facultativo en ese momento, el doctor López Correa, Sergio López Correa, era el subdirector del departamento. Habla de él y a lo mejor él te da una orientación y por eso estoy aquí. ¿Tiene algún otro entrenamiento? No, fíjese, porque en esa época volvemos a lo mismo. Estamos hablando de muchos años atrás, donde estos de los fellowship, de hecho, en medicina física en ese momento no había ningún fellowship, en la mayoría de las residencias. Y aparte de eso, yo tenía ya 3 niños pequeños. O sea, tendría que irme yo sola para allá y llevarme mis hijos. No era fácil si hubiese querido hacer otro, ¿verdad? Un fellowship, otro entrenamiento adicional. Así es que por eso no lo hice, porque no tuve la oportunidad. ¿Y cuándo comienza a trabajar con nosotros aquí en la escuela? Yo me graduó aquí cuando, en el 1981, en junio 30, y el 1 de julio ya yo estaba aquí como facultativo, que de hecho en esa época uno entraba como instructor. Y entonces pues ir adelantando hasta ahora que estoy como profesora, pues ya eso es otro cantar, pero toma años. ¿Y tiene alguna experiencia como investigadora en esa profesión? Bueno, yo como directora de programa en medicina física y rehabilitación, es mi responsabilidad asegurarme de que mis residentes hagan investigación. De hecho, nosotros tenemos como requisito que cada uno de los residentes tiene que, por lo menos, si quiere hacer más, eso es discrecional, pero por lo menos un proyecto de investigación, que la meta de nosotros es que llegue a publicación, por lo menos durante el programa de residencia. Así es que yo tengo que ser modelo para eso también, y especialmente en el área que más hemos hecho ha sido en electromiografía, porque esa es mi pasión, que es estudios de lo que la gente llama ahí la famoso estudio de las agujas. No sé si ha escuchado eso, pero es electromiografía y conducción nerviosa. Y las publicaciones que he hecho giran alrededor de ese tema, junto con residentes, algunas otras publicaciones de mi parte, básicamente. Doctora, tal vez los que nos están viendo en estos momentos se estarán preguntando, ¿pero qué es la medicina física y rehabilitación? ¿Qué es eso? Bueno, es un campo que yo diría que lo vamos a necesitar muchísimo en este tiempo. ¿Por qué razón? Nuestra población está envejeciendo grandemente. Así es que es un campo para rehabilitar y mantener a la gente en las mejores condiciones posibles y desde el punto de vista funcional.
Y yo diría que hasta el impacto que hay emocional, usted verse que ahora, antes usted no podía ni lavarse los dientes, ahora con el adiestramiento y la rehabilitación ya usted solo se puede lavar los dientes. O sea, son cosas que uno piensa que solamente es la parte física la que, ¿verdad?, interviene la medicina física y rehabilitación, pero si miramos el nombre, pues por eso es que se entiende de esa manera. Medicina física, donde utilizamos agente físico, actividad física, etcétera, para mejorar ciertas condiciones que producen a la larga algún impedimento. Y especialmente uno de los impedimentos más grandes que tenemos hoy día es que el dolor, especialmente el dolor crónico, donde queremos tratar de manejarlo, no solamente, mira, tómate una pastillita, como digo yo, y sigue caminando. Queremos sacarlo de raíz si es posible y obviamente con otras modalidades que no nos produzca tantos efectos secundarios. Doctora, quisiera también que habláramos sobre su experiencia como docente y en particular como usted ha estado tantos años con nosotros. ¿Cómo usted ha visto los cambios desde ese primer día de trabajo aquí en la Escuela de Medicina hasta el 2026, los cambios en la tecnología, cómo ha mejorado la profesión dentro de? Bueno, yo diría que el cambio es radical. El cambio es radical, pero yo entiendo que no es la escuela como tal, sino... déjeme decir, quizás a lo mejor es que no quiero sonar ofensiva, en el aspecto de que tanta protección, nuestros hijos los queremos tener todo el tiempo con nosotros, no le damos alas para que vuelen y obviamente puedan desarrollarse por sí mismos. Mis hijos no quiero que sean idénticos a mí. Ustedes, cada cual debe desarrollar su personalidad. Y muchas veces los queremos proteger tanto y tanto que al fin y a la postre no le damos la libertad de ellos actuar por su cuenta. Y ese es, yo diría, uno de los problemas principales. Antes, usted mirar un profesor, eso era, uno no se atrevía ni levantar la cabeza para mirarlo a la cara y menos a los ojos. Ese era el respeto que a uno le enseñaron desde que en esa época, a mi generación desde ese tiempo. Y el profesor te podía decir cualquier cosa y tú, mira, como dicen en el campo, calladita te ves más bonita. Así es que vamos a bregar con la situación. Hoy si uno le dice, óyeme, chica, a lo mejor a veces en muchas ocasiones hasta le molesta esa forma de expresión porque sienten que es ofensivo. Y todo tengo que pedir ayuda. O sea, nosotros es, como decía mi padre, no piensen que yo les voy a dar el pescado, yo les voy a enseñar a pescar, porque el día que yo no esté, ¿qué ustedes van a hacer? Y yo entiendo que ese es el problema hoy día, que le estamos dando todo el tiempo el pescado. Y cuando no estemos, ¿qué va a pasar? Eso es lo que yo digo en la parte de educación y cada vez lo queremos hacer, yo no diría más fácil, es que lo puedan quizás hacer más fácil, porque el conocimiento es el mismo, pero se lo doy de cierta manera para facilitar el proceso. Yo creo que para uno desarrollarse a plenitud es importante, ¿verdad?, el que uno lo pueda hacer por uno mismo. Y aparte de eso se le da demasiada importancia a los exámenes. Los exámenes, pero el yo ser empático con mis pacientes, la parte de profesionalismo, en realidad estamos cumpliendo con eso. Yo que llevo tantos años, antes de, como decían, antes de Madonna y después de Madonna, o antes de los otros cantantes nenes estos de Menudo y después de Menudo. Pues yo he sido antes de la Reforma y después de la Reforma. Y este cambio en la Reforma en Puerto Rico ha traído unos cambios, pero, bueno, como dicen en mi pueblo, brutales, en el aspecto del servicio al paciente. Y yo entiendo que aquí, pues, eso es lo que tenemos que continuar, ofreciendo un buen servicio al paciente, aunque es una unidad de educación. Pero ¿quién tú estás tirando a la calle? ¿Quién tú estás tirando a la calle? Aquel que va a darle el servicio al paciente. Esa es la meta de nosotros. No es preparar 4 puntos, ni es preparar que todo el mundo pase el board. Ay, eso es fabuloso, claro que sí. Pero no debería ser nuestra meta principal preparar buenos médicos con empatía y profesionalismo para nuestros pacientes.
Bueno, es que yo soy de otra generación. No me haga esas preguntas porque entonces mi edad va a salir a la luz. Vámonos por la otra avenida. Y en el aspecto técnico, herramientas que ustedes utilizan hoy día para la profesión, ¿cómo ha cambiado eso? Pues ha cambiado muchísimo y más ahora con esto de la inteligencia artificial. Facilita mucho el trabajo. Yo era de las que decía, no, yo tengo que seguir utilizando mi cerebro todo el tiempo, olvídate de la inteligencia artificial. Pero eso es una herramienta que nos facilita trabajo. En medicina física y rehabilitación, obviamente, las máquinas mismas de electromiografía eran más bien con osciloscopios, no había esto de que yo podía guardar toda la información. Eso nos ha facilitado el trabajo grandemente. Podemos llenar la información en la misma, en el mismo sistema, en la misma máquina y producirla de ahí mismo. Que antes cuando yo empecé, eso era, tú tomas nota acá en un papel y después la escribes a mano, que era como se escribía usualmente. Se llenaban todos esos documentos. Y la letra de nosotros no es buena, o sea, no es bonita y se hace difícil podernos entender. Ahora no, ahora eso es una ventaja y la sonografía musculoesqueletal que nos asiste en un montón de cosas, que yo diría que sí, muchas ventajas que nos facilita más bien el diagnóstico de un paciente para poder hacer un tratamiento certero, claro que sí. Ojalá yo me hubiese criado en esta época. Doctora, hace unos minutos nos mencionó sobre una de las misiones que tiene su programa, que los residentes también publiquen. Ajá. Sobre ese tema, sobre artículos y publicaciones, los hallazgos, diseminar ese conocimiento, ¿cuál es importante eso para la escuela y en particular para su profesión? Bueno, ahora mismo sí es sumamente importante. Ahora mismo una de las revistas que nosotros utilizamos es la misma revista que tiene aquí el recinto, el Puerto Rico, ¿verdad? Journal. Pero el problema es que no tienen mucha asistencia de facultad también que les ayude a evaluar esos trabajos de investigación que se somete. Eso posiblemente aceleraría el proceso de poder hacer publicaciones más frecuentes. Pero ¿qué pasa? Yo no solamente me quiero quedar aquí, así que quiero ir al extranjero, como decimos, y quién mejor que en Estados Unidos para hacer estas publicaciones. De hecho, nosotros tenemos uno de nuestros facultativos bien conocido, no solamente en Estados Unidos, sino diríamos en Latinoamérica y Europa, que es el doctor Walter Frontera, y especialmente por sus trabajos de investigación. Él es el editor en jefe de una de las revistas de una de las organizaciones reconocidas en fisiatría en Estados Unidos, que es la Asociación Americana de Fisiatras Académicos. Y él es editor en jefe de la revista de esa organización, una de las revistas, ¿verdad?, de prestigio en medicina física en Estados Unidos. Y eso nos ha servido de, como diríamos, de vínculo o quizás de estímulo para nosotros poder buscar en estas otras revistas, el Journal de la Academia Americana de PM&R también, y hasta en Europa también se ha ido a hacer presentaciones de parte de nuestra facultad, parte de nuestros residentes. O sea, ¿qué campo hay abierto para hacer eso? Doctora, tengo aquí entre mis notas, entre honores y reconocimientos, usted ha sido reconocido varias veces por sus estudiantes, y también cuéntenos sobre esa relación que tiene con el movimiento cooperativista. Ah, sí, eso hace muchos años. A mí me encanta decir en el siglo pasado, porque la gente se olvida que los 90 era el siglo pasado. Así es que yo desde esa época he incursionado mucho en el movimiento cooperativo. De hecho, yo empecé por uno que fue mi jefe y fue mi director del programa, que fue el doctor Rafael Berríos Martínez, que en paz descanse, que él era de los líderes que organiza esta cooperativa que fue originalmente en la Asociación Médica. Y de ahí empieza a crecer y por eso ahora se llama, antes era la Cooperativa de Médicos, ahora es la Cooperativa de Médicos y otros profesionales de la salud. Dentistas, patólogos del habla, terapeutas físicos, ocupacionales, de unos cuantos grupos profesionales que tenemos en nuestra organización. Y aparte de eso, pues al estar en una cooperativa que es de ahorro y crédito,
Pues empecé también a incursionar ya en los organismos de segundo grado, que esos son lo que llaman segundo grado, es la Cooperativa de Seguros de Vida, que es COSBI, y la Cooperativa de Seguros Múltiples. En la Cooperativa de Seguros de Vida, pues yo estuve en la Junta de Directores también allí y fui hasta vicepresidenta de esa junta. Nunca quise tomar el rol de presidenta por el hecho de que me tomaba demasiado tiempo y con todo el trabajo que tengo aquí, pues no se me hace tan fácil. Pero mi pasión ha sido con la base, con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Medicoop, que es la de médicos y otros profesionales de la salud. De hecho, yo fui la primera mujer electa para ser presidenta, porque eso pues era todo el tiempo hombres los que se postulaban para la junta de directores, y estuve, la que más tiempo estuve como presidenta, 6 años en aquella ocasión. Estuve fuera porque ya poder pertenecer a la Junta solamente son hasta 9 años, después tienes que irte y si quieres regresar tienes que esperar por lo menos 2 años. Pues retomé nuevamente y ahora pues estoy como presidenta otra vez, siendo la única mujer en esa junta, todos los demás son varones, y ya llevo 4 años como presidenta. También incursioné en unas organizaciones de cooperativas en Estados Unidos, y que era una de ellas, que era la Asociación de Educadores Cooperativistas, que era de Estados Unidos y Canadá. Y de ahí me reconocieron también como la parte de educadora, etcétera. Así es que... Bien. Doctora, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que tal vez nos está viendo en estos momentos, que quiere estudiar medicina y tal vez hacer carrera en medicina física y rehabilitación, ¿qué le diría? Bueno, especialmente en medicina física y rehabilitación, yo lo que le digo a todos los estudiantes, medicina física y rehabilitación no es sinónimo de salud deportiva. Eso es parte de nuestro programa, pero muchos entran con el concepto de que piensan que esto es salud deportiva. Sí, es parte y es una parte importantísima, esencial de nuestro programa de residencia. Pero no pensemos que solamente eso es lo que vamos a ver. Vemos amputados, vemos pacientes que han tenido trauma cabeza y ahora están con un déficit neurológico severo. Esos son la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos. Si usted quiere ser especialista en medicina deportiva, pues va a tener que hacer un fellowship para que sea un subespecialista en esa área. Y vuelvo, y no es una crítica en el aspecto de que no crea que sea importante salud deportiva. Espero que no me malinterpreten. Sí, claro que sí. Y entiendo que debe ser una parte esencial de nuestro programa de rehabilitación. Pero que el estudiante no escoja eso simplemente por salud deportiva. Y aparte de eso, estudiar medicina, no sé, esa fue mi experiencia. No es tan difícil si tú te dedicas. Pero no puedes venir solamente a cuestión de pasar exámenes, ni tener un promedio de 4 puntos para que todo el mundo me lo reconozca. Aquí preparamos médicos. Así es que los médicos, la fase principal es que atender gente, atender pacientes. Así es que tenemos que tener ese aspecto de empatía con nuestros pacientes, el aspecto de profesionalismo y ética que es esencial en un médico, que muchas veces pues esto lo ven como una carga y coger una clase de ética, pero si es que esa es la base principal. Así es que yo entiendo que ese es el consejo que yo les daría. Doctora Carmen López Acevedo, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. No, gracias por haberme invitado.